Bienvenidos a todos, bienvenidos al canal. Hoy nos acompaña don Carlos Paz. Él es escritor, analista político y especialista en Oriente Medio, una región que don Carlos Paz conoce bastante bien. La razón de este encuentro es para analizar la situación de alta tensión que hay actualmente en Oriente Medio y sobre todo en Irán. Don Carlos, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros, buenas tardes, es un placer estar con vosotros y como decíamos fuera de cámara, de verdad que agradezco muchísimo que haya gente que se interese por estos temas y que me llamen para intentar esclarecer lo que está sucediendo. Bueno, don Carlos, ¿qué está pasando en Irán? Bueno, pues pasan muchísimas cosas, pero por lo que ha trascendido la prensa estos días es por la cuestión de las protestas. Desde finales del mes de diciembre, desde muy finales, desde hace 17 días, comenzaron a haber unas protestas en Irán, dada la malísima situación económica que existe en Irán. Esto es una realidad objetiva. Se ha ido degradando la situación económica en Irán a pasos agigantados. Pensemos que sobre Irán pesan sanciones económicas que han agravado esta malísima gestión económica que se está haciendo en Irán. Por dar dos datos, podríamos decir, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, que existe un 40% de inflación y la moneda se ha devaluado un 65%. Solamente estos datos serían aterradores, pero es que además con esas sanciones económicas que soporta el país desde hace muchísimo tiempo, pues ha ido agravándose, como digo, esta situación. Ante tal hecho, pues muchísima gente, capas sociales muy concretas de la sociedad iraní, comerciantes sobre todo de las grandes ciudades, salieron a la calle para protestar por estas circunstancias. Unas protestas que son legítimas, lógicas y comprensibles enteramente, como así también lo manifestaron los dirigentes de Irán. Hasta aquí todo normal dentro de un país que sufre unas problemáticas económicas muy graves, todavía más agravadas también, se me ha pasado a decir, por las medidas tomadas por el gobierno actual en manos de Pezeshkian, tomó ciertas medidas liberalizadoras que han agravado muchísimo las circunstancias. Quitaron subsidios a algunos productos, y esto ha hecho que se produjeran esas protestas. Lo que sucede a partir del cuarto o quinto día de protestas por la situación económica es otra cosa enteramente diferente y es lo que ha saltado a la palestra y por lo que estamos aquí hoy hablando de estas cuestiones. Empezaron a suceder actos violentos, actos de terrorismo. Se calcula que en torno a unas 200 personas fueron asesinadas por manos de gentes organizadas que querían crear un ambiente de caos y de ingobernabilidad de cara al exterior, dar esa imagen de ingobernabilidad e incluso dar la imagen de que el gobierno estaba disparando a la gente y matando a los manifestantes. Hay que distinguir muy bien entre los manifestantes que estaban en las calles en contra de la situación económica, pidiendo mejoras económicas, y estos grupos que, amparados en la noche y tras estas gentes que protestaban, han disparado a policías, han matado a civiles, han atacado edificios públicos y han llegado incluso a incendiar centros religiosos, mezquitas. Ante esta nueva situación, la policía y las fuerzas del orden iraní respondieron muy contundentemente, disparando también, y produjeron muertos, lógicamente, produjeron muertos de estas gentes que intentaban crear el caos, la violencia y el desorden dentro de Irán. Estamos hablando de grupos islamistas, por una parte, en la parte este del país, en Baluchistán, en Jurasán, han entrado grupos terroristas islamistas que ametrallaban directamente a la gente y, por otra parte, esos grupos instigados por Israel, lo ha reconocido el propio Israel, no es propaganda ni distorsionar las noticias, sino que ayer el medio Jerusalem Post hablaba de estas cuestiones, de cómo dirigentes de la inteligencia israelí reconocían que se habían introducido y habían dado armas a agentes en Irán para crear esta cuestión, y Estados Unidos, que a través de la figura del hijo del último Shah ha querido agitar el avispero todavía más, convocando nuevas manifestaciones ya con un carácter político.
a diferencia de esas primeras protestas de carácter económico. Ya a día de hoy, ya llevamos varios días que esas protestas han terminado. Han sido detenidos, allá hasta donde yo sé, 225 responsables de organizaciones que se dedicaban a utilizar la violencia. En muchos casos, lo último de lo último, hoy he estado en contacto con periodistas iraníes y en donde han dado una rueda de prensa conjuntamente con unos forenses y están hablando de que se han llegado a utilizar los mismos métodos que utilizaba el ISIS en Siria y en Irak, cortando el cuello, con tiros a corta distancia en la cabeza. Estaba todo plenísimamente organizado. Y a día de hoy, que ya no hay protestas, lo que ahora está sucediendo es que han pasado de disposición judicial, están siendo enjuiciados, que también se dice que no hay juicios en Irán y este tipo de cosas, pero están siendo enjuiciados y muchos van a ser ejecutados públicamente por medio de la horca. Esto, a grosísimo modo, es un resumen de lo que ha sucedido en estas 2 semanas en Irán. Bueno, don Carlos, han habido bastantes reportes, ¿no? De que pues, la evidente intromisión por parte de Occidente en general en cuanto a instigar estas protestas, implementando, por ejemplo, bueno, ¿no? Espionaje o incluso utilizando los satélites de Starlink. Y además, pues también habíamos escuchado de que Irán había sido capaz de bloquear y neutralizar estas redes, por las cuales habían utilizado estas organizaciones, estos grupos, bueno, para coordinarse y armar el caos dentro de Irán. ¿No, don Carlos? Efectivamente, antes me ha anticipado la pregunta de alguna manera. Israel ha reconocido su intromisión en la cuestión, Estados Unidos de la misma forma, esos grupos, lo que aquí llamamos yihadistas. Ante esta situación se cortó Internet, han estado muchos días, 4 o 5 días sin Internet, y eran para 2 circunstancias. Aquí se ha pintado como que dejaban sin información al resto del mundo para que no se contase lo que estaba sucediendo. La misión del corte de Internet ha sido, yo creo que una jugada muy buena desde el punto de vista del institucional iraní, puesto que cortaba esa ayuda exterior y también incluso todo ese sistema de Starlink de satélites, y además es que se producía un fenómeno a través de Internet que era la sobredimensionamiento de los sucesos en Irán. Los que buscaban crear el caos querían tener publicidad en el exterior, querían que se distorsionase la imagen, y cortándose Internet esto no ha sido posible. Y yo creo que cortando Internet hasta que se sofocase las revueltas y los actos terroristas ha sido una jugada maestra que aquí se ha vuelto a interpretar o reinterpretar de una manera errónea, pero ha servido para eso, para cortar la información de los terroristas, para que no pudieran seguir siendo alimentados desde el exterior de alguna manera, y terminar con la publicidad que se estaba dando sobre los hechos, que aquí en España, en Europa en general, pero en España en concreto, está siendo enteramente delirante la información que se ha dado de Irán y de lo que ha acaecido en estos días en Irán. Bueno, don Carlos, aparentemente, a lo que hemos podido ver también, no solamente ¿no? en Europa, sino en Estados Unidos, también en Latinoamérica, se ha manejado de esa manera la situación en Irán. Básicamente, todos los medios han inundado de propaganda absolutamente. Incluso esto sobrepasa todos los espectros ideológicos, don Carlos, ya sean medios, sean personajes, analistas, sean de izquierdas, de derechas, socialdemócratas, liberales, conservadores, siempre están empezando a manejar un mismo discurso para demonizar a Irán. ¿Cuál es el objetivo, don Carlos? ¿Y por qué existe esa sincronía entre todos estos espectros de la política, don Carlos? Y abarca hasta Estados Unidos y hasta Latinoamérica, todo el bloque occidental, ¿no, don Carlos? Estamos viviendo unos tiempos en donde ya lo que sucede en un lugar del mundo es muy difícil que sea una cuestión puramente regional. Afecta al resto del planeta de alguna manera. Al tocar Irán, al hablar de Irán, afecta de una manera mundial la cuestión. Y efectivamente es muy interesante observar que ya no es una cuestión, hace mucho, que no es de derechas o izquierdas las cuestiones. Muchas veces gentes que se dicen de derechas o de izquierdas
confluyen en un punto y en la manera de verlo, y muchas veces gentes de derechas y de izquierdas pues están de acuerdo en cosas que parecerían antagónicas si seguimos pensando que existen derechas e izquierdas. Pero entenderemos que ya no, al no existir esa división, puesto que la barrera es las gentes que defienden la corrección política, el mundialismo, una economía globalizadora, liberal, esos están en un bando, y luego en el otro bando están otras personas muy diversas que pueden ser de izquierdas, de derechas, gente que no tiene filiación política, pero que no cree en el mundialismo, no cree en la implantación de un sistema económico global, no cree en que Estados Unidos, con todo lo que está realizando ahora, pues saltándose el derecho internacional, pueda imponer medidas, gobiernos y su libre albedrío a su antojo. Y esta es la división que existe. ¿Qué sucede con la cuestión de Irán y por qué se aunan muchos odios aparentemente diferentes e incluso antagónicos y defienden esas personas los ataques a Irán? Irán es un país muy peculiar, pero más allá de analizar lo que es Irán, yo creo que gran parte, por no decir todos, de los males de Irán es su vínculo inquebrantable por la causa palestina, por ejemplo, por un lado, que les lleva además a no reconocer al Estado de Israel. Esto por un lado. Además de eso, Irán tiene los recursos naturales nacionalizados. Y juntando estas dos cuestiones, que tienen los recursos naturales nacionalizados y por lo tanto las grandes multinacionales no pueden extraer y lucrarse de sus recursos, y el odio a Israel y el vínculo con la causa palestina, hacen que confluyan todos los odios habidos y por haber. Y se explique que es un país, siempre se dice que es una teocracia, el régimen de los ayatolás, donde la mujer está oprimida, los homosexuales son ahorcados, los cristianos perseguidos, y todo esto no es así de la manera que se cuenta. Podríamos ir desglosándolo, pero grosso modo la mujer tiene infinitamente más libertad que en Arabia Saudí, por ejemplo, que es un aliado de Occidente. Los homosexuales tienen infinitamente más... no son ahorcados, son los pederastas. Y yo he visto en Teherán lugares en donde había homosexuales y no estaba la policía religiosa. Esto sería impensable en otros lugares de mayoría islámica del planeta que son aliados de Occidente. O la cuestión de los cristianos, en donde existe una libertad completa para ser cristiano, y esto no existe en muchísimos países que son aliados de Occidente. Se distorsiona la imagen de Irán, se hace que sea el sinónimo de la acumulación de todos los males por esas cuestiones. Ya no existe prácticamente un país que se pueda tolerar, que no reconozca a Israel, que no se entregue a los designios de Estados Unidos, que no permita que sus recursos sean extraídos y se lucren terceros, y en ese panorama se concilian todos los odios de Occidente. Los medios de comunicación tienen que contar todas esas narrativas que son enteramente alucinadas, y se llega a puntos enteramente ridículos, porque se necesita destruir las estructuras del Estado de Irán. Se necesita que no exista Irán. Más allá de lo que podamos creer del propio Irán, nos guste o no, es de justicia situarlo en su contexto debido y no aceptar esas narrativas, porque al final lo que estamos defendiendo al desear la caída de Irán es que entre Estados Unidos, como fue en el pasado, como la British Petroleum en tiempos del Shah, donde se llevaba el 70%, el 30% se lo quedaba la Casa Real y el pueblo iraní no veía absolutamente nada. Y nos daba igual en aquel momento, anterior a la revolución del 79, que hubiera enormes bolsas de pobreza en Irán, que el analfabetismo fuera galopante, pero Occidente se lucraba. Esto es lo único que le interesa a Occidente en ultimísimo extremo, y es la explicación de por qué en todos los casos en donde se ha dado el islamismo y Occidente lo ha apoyado, por ejemplo el caso de Siria, como prefirió Occidente tener un gobierno, que es lo que se tiene ahora en Siria, islamista, en detrimento de la Siria de Bashar al-Assad, en donde los cristianos tenían plenísima libertad, la mujer exactamente igual, y los derechos humanos y esta cosa que utiliza Occidente, que no le interesa nada, pero lo utiliza para ser arrojados a la cara del país que convenga.
y se impuso el islamismo porque el islamismo sí es ultraliberal y permite la extracción de sus recursos. Esta es la cuestión que también sucede en Irán, pero no solamente se puede explicar por ese hecho. Pero esto es fundamental para entender por qué existe ese odio a Irán. Don Carlos, ¿por qué Irán es tan importante para el mundo? ¿Por qué hay tanto interés por parte de casi todos los actores más importantes en el mundo, ya sean las potencias globales o regionales, centran su atención en Irán? ¿Qué representa Irán para la geopolítica global? ¿Por qué su posición? ¿Qué es lo que lo hace tan importante a este país, don Carlos? Bueno, Irán es un país que tiene una extensión de más de 1,5 millones de kilómetros cuadrados, 1,600,000. Tiene una población importante, es una de las culturas de la civilización humana, en sí tiene una importancia trascendental, es el eje entre Occidente y Oriente, es un caso muy curioso de un pueblo rodeado por otras etnias enteramente diferentes. Ellos son de origen ario, Irán significa tierra de arios, pero son chiíes rodeados sobre un mundo suní e hindú. Es una anomalía si lo viéramos y no conociéramos la historia y no conociéramos otra cosa. Es una anomalía la propia existencia de Irán. Irán es un hegemón regional, Irán militarmente, culturalmente, pensemos que el mundo iranio, la cultura persa se extiende desde el Cáucaso hasta la India, no se circunscribe a las fronteras que tiene hoy la República Islámica de Irán, y su influencia trasciende sus fronteras, trasciende en una gran parte de Turkmenistán, en parte de Afganistán y Pakistán, en prácticamente todo Azerbaiyán culturalmente, tiene la importancia que ha sostenido y ha sido un balance en toda la zona. Ha intentado ser destruido desde el comienzo de la Revolución Islámica. Pensemos en aquella guerra, a los poquísimos meses de instituirse la República Islámica de Irán, se le creó una guerra enteramente artificial con Irak, que duró 8 años hasta el año 88. Las sanciones, se achaca que puede tener material nuclear, cuando material nuclear lo tienen todos los aliados de Occidente y de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Algunos se le ha escapado, como Corea del Norte y este tipo de cosas, pero es un hegemón regional, cultural y militar. Tiene un peso militar propio, es el ejército más importante de esa zona del mundo, que ha podido sostener una guerra de 12 días con Israel y contragolpear proporcionalmente y obligar a Israel a pedir el tiempo de partido al final de esos 12 días. Y de alguna manera, en esa parte del mundo, de manera, no sé si mayoritaria, pero sí de una manera muy sensible, se considera un freno a las ansias de Occidente por ese interés de extraer los recursos de la zona. Sería desde un punto de vista cristiano casi el catejón del que nos habla San Pablo en Tesalonicenses, del freno a todas esas ansias occidentales por destruir la zona. Es el creador del eje de resistencia contra Israel. Destruido Irán, se vendría abajo definitivamente el eje de resistencia que lo conformaba la Siria de Bashar al-Assad, ya hoy inexistente, el Hezbollah en el Líbano y una multitud de milicias en el Yemen, en Pakistán, en Irak, de la lucha contra Israel. Es el sostenedor en gran medida de la causa palestina y todo esto se vendría abajo. Sería si cayese Irán, obligaría a reconstruir todo Oriente Próximo. Y al hablar de esto estaríamos hablando de que Turquía no se iba a quedar de brazos cruzados, se iba a expansionar sobre el mundo azerí, sobre el mundo Azerbaiyán invadiría una parte, se podría incluso construir ese Kurdistán, desaparecería Armenia, los grupos yihadistas se explayarían en ese este de Irán del que hablaba antes, sería un auténtico terremoto en la zona. Y esa es la cuestión que quiere ahora terminar Estados Unidos e Israel. Ha ido tirando fichas del mapa, pensemos en la Libia de Gaddafi, pensemos en la Siria de Bashar al-Assad, el Líbano yo creo que es un país que está condenado a desaparecer según la voluntad de Occidente, es otra anomalía que tenemos ahí, tiene una extensión mínima y que podría ser barrido
fácilmente, pero no Irán. Irán, por su extensión, por su orografía, por su población y su poderío militar, yo creo que no se está planteando ni siquiera a Estados Unidos una invasión. Cuando estamos hablando de un ataque de Estados Unidos que está próximo, sería golpear centros militares, lugares muy concretos con el interés que tenga Estados Unidos, pero nadie se plantea seriamente la invasión de Irán. Esto es a día de hoy el porqué de qué consecuencias podría crear la caída de Irán. Yo particularmente creo que estamos muy lejos de ver el final del régimen de la República Islámica. Se ha intentado, en la guerra de los 12 días, se intentó crear una guerra para que hubiera un levantamiento. Ahora se ha invertido la ecuación y lo que se ha intentado es crear un falso levantamiento que justifique un ataque posterior militar. Pero pensemos que hay muchas más circunstancias que impiden que el ataque se produzca. Israel está encantadísimo y está como loco de atacar a Irán, pero necesitaría el apoyo de Estados Unidos. Y aquí yo creo que de la explicación que demos a esta cuestión entenderemos si va a haber ataque o no. Yo creo que Estados Unidos según, si este programa lo hacemos dentro de 15 días, sería enteramente diferente este punto. Estados Unidos podría desear incluso ese ataque, pero día a día la limitación de Donald Trump dentro del escenario político norteamericano es menor. Pensemos que en noviembre tiene las elecciones de mitad de mandato, en donde se le va a limitar muchísimo todo esto, estas cosas que está haciendo, que es la explicación por lo cual pues está acelerando los tiempos en su política exterior, con lo de Venezuela, Groenlandia, Irán. Se está metiendo en un montón de jardines porque sabe que no tiene tiempo. Le quedan 10 meses para poder llevar a cabo este tipo de cosas. A día de hoy, yo no entiendo que haya una voluntad o que vaya a llevar a cabo Estados Unidos un ataque de gran magnitud. A lo mejor reproduce aquel ataque que hizo en esa guerra de los 12 días, que fue una auténtica pantomima, bombardear unos lugares en donde había avisado a Irán que iba a bombardear e Irán correspondió de la misma manera bombardeando una base anunciándolo antes. Algo parecido. Yo no creo que a día de hoy, pero es verdad que dentro de 15, 20 días el escenario podría ser enteramente diferente y si se produjese un ataque de gran magnitud. Pero ni aun produciéndose ese ataque, yo entiendo que Irán no va a sucumbir. En este punto me gustaría terminar diciendo que la ciudadanía iraní, más allá de sus simpatías para con la República Islámica, son muy nacionalistas y no van a aceptar bajo ningún género de duda la imposición de un cambio de régimen que venga del exterior. Y esto es lo que tiene que entender Occidente, que la población iraní en un 90%, apoyando o no a la República Islámica, no va a aceptar una injerencia exterior. Y así, en esos términos, entenderemos que bombardear las sanciones o cualquier otro método no sirve de nada para terminar con la República Islámica. Don Carlos, hay algo más que quería preguntar en este sentido respecto a cuál es el papel que hoy en día juega, bueno, ¿no? El descendiente del Shah Reza Pahlavi, de la familia Pahlavi, y también cómo está compuesta esa diáspora iraní, principalmente en Occidente, que cada vez los vemos más ocupando espacios en medios. Y cuál es el papel que juegan. ¿Están cohesionados? ¿Es un movimiento homogéneo o no? ¿Cómo está compuesta esa oposición en la diáspora, don Carlos? En estas protestas hemos visto cómo la oposición, que dentro de esa oposición hay muchas cosas, pues está fragmentada y dividida. Llamamos muchas veces oposición iraní a grupos enteramente terroristas, como los Mujahideen del pueblo iraní, SMEK, que tiene 1.700 muertos a sus espaldas, que estaba dentro de las listas de grupos terroristas de Estados Unidos y de Europa y que fueron eliminados en Estados Unidos por Hillary Clinton y en Europa por gentes de la derecha, de una derecha que ha abrazado el sionismo abiertamente y sin ningún tipo de dudas. Pero el candidato de Occidente que aunaba los gustos de todos ha sido el hijo del último Shah, una persona que ha vivido siempre en Estados Unidos,
que muchas veces ha manifestado que no le interesaba la política y no se planteaba volver. Incluso ahora, cuando ha aceptado ser el candidato y ha agitado el avispero, como decía antes, convocando a manifestaciones, y ha hecho una serie de vídeos diciendo que aceptaría si el pueblo iraní le llamase para volver a reinar en Persia y este tipo de cosas. Incluso cuando ha publicado un documento al respecto, tampoco aclara qué sistema político iba a imponer, más allá de una democracia liberal al uso de Occidente, y que permitiría, por supuesto, la extracción de los recursos de Occidente, de los recursos iraníes, que reconocería a Israel, es decir, se plegaría a toda la voluntad de Occidente, lógicamente, pero no ha llegado a decir incluso que viviría a caballo entre Irán y Estados Unidos. A él no le interesa grandemente. Y hay que ver que el seguidismo que pueda tener en Irán. La monarquía en Irán, no hay encuestas al respecto, porque no se hacen este tipo de encuestas en Irán, pero no creo que pase en ningún caso las simpatías del pueblo iraní hacia la monarquía del 10%. Eso es algo muy exiguo. Con respecto a la monarquía, más allá del concepto de monarquía, la población tiene el recuerdo del último Shah, de la familia Pahlavi, que hubieron dos, tampoco es que fuera una dinastía muy longeva. Del primero sí se tiene un gran recuerdo, modernizó Irán, creó de facto grandes universidades, las grandes universidades iraníes, toda la red ferroviaria y de carreteras. Hay un buen recuerdo, pero no así del segundo Shah, que fue el que colaboró de manera absoluta con Occidente para que se extrajeran esos recursos, para dejar bolsas enormes de población a la intemperie y a su suerte, y no se le recuerda en absoluto bien. De este señor que no ha vivido en Irán y que está siendo utilizado como un títere de Occidente, tampoco hay grandes veleidades ni simpatías por parte del pueblo iraní. Dentro de esa oposición, luego ya hay grupos enteramente minoritarios, como esos grupos terroristas del MEC, o incluso partidos izquierdistas, comunistas, que está prohibido. El partido Tudeh, el partido comunista en Irán, está prohibido, y no lo sé cuantificar, sería ridículo que diera una cifra, pero que es enteramente minoritario. Nadie se plantea nada de ese tipo. Esa es una radiografía de la oposición, que todos juntos no suman más del 12% de la población, no tiene ningún tipo de seguidismo. Si además en estas protestas han utilizado la violencia o se han valido de la violencia para intentar subvertir el orden establecido y destruir las estructuras del Estado, si además han atacado, yo creo que de una manera enteramente torpe, las mezquitas, porque más allá del fervor religioso de cada cual, la religión de un país va más allá de las creencias del individuo. Ateos o agnósticos, que los hay indudablemente en Irán, ven atacar las mezquitas, no es de gusto de nadie, como esto sucedería en cualquier país cristiano, de la misma manera que gentes ateas o agnósticas, si vieran la destrucción del patrimonio cultural, del odio hacia la religión, no gustaría. Yo creo que han utilizado unas herramientas de una manera bastante torpe. Acerca de la diáspora que me preguntas, pues efectivamente hay comunidades, después del año 79 y 80, salió mucha gente de Irán y ya son parte del paisaje a donde llegaron. En España la comunidad iraní es muy pequeña, no sé en otros países del mundo. En Alemania sé que hay más gente, en Europa iraníes, en otros países. En España es muy pequeña, yo conozco algunos, hay 2 centros, yo soy de la ciudad de Madrid, de la capital de España, hay 2 centros chiíes a los que acudo a estudiar o a hablar con ellos, porque es una cuestión que me interesa mucho, y son muy poquitos. Te podría decir que casi la comunidad iraní de Madrid la conozco. Hay una parte que lo conozco por el aspecto religioso y no hablan de política, y por lo tanto yo creo que son neutrales en esta cuestión, y es verdad que hay mucha gente, y esa es la sensación que se da, porque es real, gran parte de la diáspora iraní fuera de sus fronteras son antirrevolución islámica, porque son los hijos de los que se fueron de aquella manera el año 79-80, pues cada uno por unas cuestiones, porque no simpatizasen por el régimen, porque tenían que irse por haber tenido fuertes acercamientos con aquel mundo anterior a la revolución, por lo que sea, y sus padres les han contado
el horror para ellos de la República Islámica y por lo tanto, pero eso no refleja lo que es la población iraní, indudablemente lo que cuentan, lo que dicen los iraníes que están en la diáspora no refleja los que están allí. Yo creo que son dos mundos enteramente diferentes. Muchos de ellos, aquí en España he visto gente iraní que no simpatiza con la República Islámica y que a lo mejor ya ni chapurrea ni siquiera el idioma. Han roto culturalmente en gran medida con lo que es Irán y por lo tanto su testimonio pues no es muy válido en ese, si nos queremos, es muy válido a título personal, pero no es válido para intentar explicarnos cómo respira y qué piensa la población iraní. Es un reflejo muy distorsionado ya, indudablemente. Yo no lo considero casi nunca mucho más allá de lo personal, que eso sí es interesante conocer a gente que su padre pues era iraní, vivía en Isfahán y se tuvo que ir por la circunstancia que fuera. Eso, todo mi respeto hacia las personas que se tienen que ir de un país, pero no refleja la realidad de Irán en ningún caso. Don Carlos, hay algo que se está manejando mucho, hay un discurso que se está manejando mucho, aunque usted ya lo ha abordado, pero para desmitificar, ¿no? Eso que se viene diciendo bastante de que pues, el actual gobierno de Irán ya ha perdido apoyo, ya su propia gente se le ha ido en contra, ¿no? Pero usted menciona que la oposición es todavía muy, muy pequeña. Pero viendo, por ejemplo, las manifestaciones, las grandes manifestaciones que se dieron el día martes en apoyo al gobierno, y también la gran multitud de gente que se reunió para conmemorar a los caídos el día de ayer, los oficiales, la gente que fue asesinada en todo este caos, se ve que todavía una cantidad importante de iraníes que apoyan al gobierno y es algo que no se habla, no se menciona o si se lo hace con mucha timidez, ¿no? Diría gran parte, si no es que casi todo, ¿no? Abarca casi en su totalidad, podría decir, en esta parte del mundo en Occidente. Pero, ¿qué tanto es todavía el apoyo que tiene el actual gobierno, don Carlos? Claro, pensemos, aclaremos antes que en Irán hay elecciones y por lo tanto hay dos partidos, igual que en Estados Unidos, y el que está hoy en el poder, Pezeshkian, pertenece a esa rama de la política iraní que son los reformistas, serían los más liberales, los que no hacen un seguidismo a la República Islámica ortodoxo, y en donde han tomado medidas económicas liberales. O sea, no es la ortodoxia de la República Islámica en la que está gobernando hoy en Irán. Partamos de esa circunstancia. Y tanto en cuanto yo a esa gente a los que le hablo de oposición. No es oposición un grupo terrorista, nunca se puede hablar de oposición. La oposición, Irán tiene sus cauces políticos y el partido que no esté en el gobierno, para mí esa es la oposición. Las manifestaciones que hablábamos antes por circunstancias económicas se oponían, y eso sí se podría hablar de oposición, a las circunstancias reales económicas que está padeciendo el pueblo iraní de una manera tan férrea. Las manifestaciones de apoyo no están siendo trasladadas a Occidente porque romperían las narrativas de que el pueblo se ha levantado. Aquí, cuando se han hablado de las protestas, no he hablado, cuando iniciábamos esto, que se han introducido también unos elementos delirantes, puesto que por un lado se han presentado como que el pueblo estaba contra el sistema político. No era eso, era por las circunstancias económicas que están padeciendo, que son muy duras, con una inflación tremenda. Se dan casos que hay determinados productos que por la mañana valen una cosa y por la noche otros. La inflación es horrorosa y ante la devaluación de la moneda está perjudicando a comerciantes. Sí, efectivamente, pero intentarle darle ese carácter político de que salían a la calle contra la República Islámica no es cierto, pero además se ha introducido más y más elementos cada vez más delirantes, como por ejemplo el feminismo. En Occidente estamos viendo constantemente, poco más o menos, que la gente ha salido a la calle y ha habido estos altercados y estos actos terroristas por la mujer, por la opresión de la mujer. Bueno, aquí el tema del feminismo y de la mujer no tiene absolutamente nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Es un auténtico delirio. La cuestión de la mujer es otro tema enteramente diferente y no tiene nada que ver, pero ha intentado encauzar
las imágenes que veíamos, algunas de otras circunstancias. Yo he visto imágenes de altercados en Grecia, hacerlas pasar por actos violentos en Teherán, la famosísima foto de esa mujer encendiéndose un cigarrillo con la imagen de Jamenei ardiendo, es de una chica que vive en Canadá. En fin, más allá de las mentiras y de la tergiversación de las noticias, incluso imágenes de esas protestas legítimas y reales nos han intentado hacer creer que son por cuestiones políticas o por cuestiones de la mujer y el feminismo. Un auténtico disparate. Y las manifestaciones muchísimo más numerosas en favor de la República Islámica y en favor del fin de la violencia terrorista, porque muchísimos también, que habría que ver qué manifestaciones y qué actos eran para unas cosas u otras, pero encajan con lo que estoy diciendo, muchísimas manifestaciones multitudinarias, estoy hablando de 1 millón de personas en Teherán, era por el fin de la violencia terrorista, en funerales, por las víctimas asesinadas a raíz de estas protestas, actos terroristas. Que puedan incluso muchísimos cientos de miles de esas personas estar o no estar en favor de la República Islámica, pero por lo que no van a estar nunca es a favor de actos terroristas y de la injerencia exterior como está sucediendo. Porque vuelvo a remarcar que la mayoría, me dices cuántos, pero yo estaría hablando de un 80, un 85% de la población de Irán que está con las estructuras del Estado iraní, están con la República Islámica, y muchos de ellos no son fervorosos chiitas, ni fervorosos seguidores de Jamenei, ni fervorosos seguidores de la propia República Islámica, pero por lo que nunca van a estar es en contra de todo esto, en favor de las injerencias extranjeras y el uso de la violencia. Y eso explica que sea enormemente mayoritario el seguimiento del pueblo iraní en favor de la República Islámica. No van a aceptar, insisto, por tercera vez, bajo ningún concepto, que se destruya la República Islámica para imponer al Shah, para volver a la situación que muchos recuerdan y también les cuentan sus familiares que sucedía anterior al año 79. No van a entrar por ese aro. Don Carlos, hay aquí un tema que es bastante delicado, pero pues bueno, es un tema que se utiliza mucho, ¿no? Para esta propaganda contra Irán. Es el hecho de podríamos decir incluso la hipocresía por parte de los actores occidentales, es el hecho de las mujeres en Irán. ¿Cómo se maneja ese tema para pues seguir golpeando a través de los medios contra Irán? Pero detrás hay una inmensa hipocresía, ya que se hacen un lado o ven para otro lado con el tema de, por ejemplo, las mujeres palestinas. Había, según informes de la ONU, hablan de que al menos 30.000 mujeres palestinas habían fallecido, o habrían sido asesinadas, mejor, por parte de los bombardeos israelíes. La situación en otros países de la región, como usted también mencionaba, pero la atención solamente se centra en Irán y en que qué malo es el gobierno de Irán, que oprime a las mujeres, ¿no? Pero, ¿cuánto de verdad hay en esto o es completamente falso? ¿Cuál es la verdad dentro de Irán respecto al tema de las mujeres, don Carlos? Hay una serie de cuestiones que se utilizan como arma arrojadiza contra los países que no comulguen con la sumisión a Occidente. Para esto vale Corea del Norte, Irán, Rusia, el país que usted elija. Son los derechos humanos. Los derechos humanos se cumplen o no para Occidente en función de si ellos están aprovechándose de ese país. Si tenemos por aliado Arabia Saudí, que es una satrapía medieval, que no se cumplen los derechos humanos en absoluto, pues no pasa nada. No hablamos de eso porque ahí sí tenemos intereses y nos estamos beneficiando. También se utiliza la democracia. Dicho todo esto de antemano, los derechos humanos, la democracia, la situación de los homosexuales, los cristianos o la mujer no le interesa nada a Occidente. Con la cuestión de la democracia se ve todavía más claro, quizá. Se dice que es una teocracia y un sistema opresor Irán. Bueno, en Irán hay constitución, elecciones, partidos políticos, que incluso de alguna manera son más democráticos que Occidente. Sé que esto, pues, dicho en las redes, pues sirve automáticamente para que te insulten
1000 o 2000 gilipollas, pero da igual, porque es la realidad. Hay constitución, hay todo este tipo de cosas. Y no hay nada de esto, no hay ni constitución, ni elecciones, ni partidos políticos, ni nada parecido en Arabia Saudí, por ejemplo. Pero da igual porque esto yo creo que ya he llegado a la conclusión que no hay manera de hacérselo entender a la gente. Y en algunos aspectos decía que es incluso más democrático, tanto en cuanto, por ejemplo, en Irán se elige a las personas, no a los partidos políticos. Se presenta una serie de gente y tú votas a la persona. Aquí, en todo Occidente, son partidos políticos, tú votas al partido y luego ya el Congreso o el propio partido hace su tejemaneje y sus cosas mafiosas para elegir a la persona que ellos crean. Pero las personas en Occidente no elegimos al presidente del gobierno, elegimos al partidito de turno. Pues allí no es así. Por ejemplo, el jefe del Estado lo elige un consejo de religiosos. Y dirán, qué barbaridad, qué locura. Bueno, aquí en España tenemos monarquía que no la elige nadie, no la eligió nadie. Nos la han impuesto e incluso ya sabemos quién va a ser el siguiente. Es la hija de los monarcas presentes, que no la van a votar nadie. O sea que tanto en cuanto es así, es más democrático lo que sucede en Irán que en el propio Reino de España. Pero todas estas cuestiones, los derechos humanos, la democracia, los homosexuales, los cristianos, que se ha dicho que se persigue al cristianismo, es enteramente falso. La Biblia es pública en todas las librerías, hay iglesias y yo he estado en misa en Teherán con la iglesia armenia. No pasa absolutamente nada. Habría un aspecto espinoso que es la conversión, por ejemplo. ¿Se puede uno convertir al cristianismo? Sí. Lo que no se puede, lo que no está permitido es la publicidad de tu conversión. Tú te conviertes y vas a la iglesia, no pasa absolutamente nada. Si tú públicamente dices que has abandonado el Islam y te has convertido al cristianismo, sí habría problemas. Y la cuestión de la mujer, que es un tema central y un tema que se ha pretendido hacer pasar estas protestas como capital, que no ha habido nada, absolutamente nada con respecto a la mujer en estas protestas, es enteramente ridículo. La mujer en Irán trabaja, puede acceder a todos los trabajos imaginables. Hay mujeres abogados, políticas, médicos, periodistas, lo que se quiera, absolutamente. Las universidades están atestadas de mujeres, como en cualquier país occidental. Y a lo único que se puede aferrar Occidente para criticar la situación de la mujer es la cuestión del velo, el pañuelo en la cabeza y esta cuestión. Bueno, aclarar que dos cosas. Primero, que no es un velo al uso de determinados sitios de Oriente Próximo o del Golfo Pérsico, donde tienen que tapar el pelo y tampoco solamente se le ve la cara o parte de ella, sino que es un pañuelo en la cabeza en donde se ve el pelo y demás. Eso es lo obligatorio. Pero en la realidad se da que en las grandes ciudades, en todas las grandes ciudades, cientos de miles de mujeres no llevan velo y no hay ningún problema al respecto. Llevan incluso el pelo teñido de verde, de naranja o de lo que quieran y yo lo he visto y no ha pasado absolutamente nada. Hay un divorcio enorme y esto es lo que, si se conoce, se puede explicar la realidad de Irán, que hay un divorcio enorme entre la legalidad y la realidad. La legalidad prohíbe las redes sociales, por ejemplo, en Irán, y todos los restaurantes tienen el logotipo de Instagram y todo el mundo maneja Instagram. Se llega hasta el punto de publicitar esas aplicaciones, la VPN creo que se llama, no entiendo yo mucho de trastos de estos, para romper el bloqueo institucional. Y se venden públicamente. No hay que entrar en la trastienda, dar una clave y te lo dan en un sótano. Se venden en las grandes avenidas de Teherán, por ejemplo. Y de la misma manera que sucede eso, sucede que es ilegal no llevar el hijab las mujeres, el pañuelo en la cabeza cayéndoles así, pero de hecho no lo llevan. Y en ese hecho se aúna todos los horrores de la mujer que sufre en Irán. Vamos a ver, es que me niego a comparar la situación de las mujeres en Irán con otros muchísimos países del mundo en donde la mujer de manera efectiva está subyugada y llega incluso a ser un mero objeto de decoración o de reproducción. Y simplemente volveré por cuarta vez a citar Arabia Saudí, pero se podría hablar de muchos países del Golfo. Hasta hace muy poquito la situación era así. Emiratos y Qatar han cambiado en esa cuestión porque han entendido, según ellos, que les conviene suavizar estas cosas
y abrirse el mundo, aceptar el turismo, organizar eventos deportivos de toda naturaleza, en donde en esos eventos deportivos se suaviza la situación, pero luego vuelve a ser de manera inmediata enteramente opresivo, porque son aliados. La situación de la mujer es la que es. En Irán no existe una opresión a la mujer. Yo he estado en Irán, he conocido mujeres, tengo amigas iraníes y existen unos códigos de conducta y unos, en circunstancias oficiales sí tendrán que ponerse ese pañuelo, pero luego quedas por la tarde a tomar café y vienen sin él en vaqueros, zapatillas y camiseta. Esta es la realidad de la mujer en Irán. Toda la distorsión posterior son intereses para mantener esas narrativas del horror de Irán, o gentes, yo lo que he visto es que hay gentes que solo hablan del feminismo y entonces tienen que hablar de estas cosas porque si no, no pueden hablar de otras cosas. Y entonces les interesa aparentar que el feminismo es la causa de las protestas, que el feminismo es fundamental en Irán. En Irán no hay feminismo. En Irán hay voces que claman por el fin de la imposición del hijab, eso es real, tendrá que afrontarlo los políticos iraníes al respecto, y tendrán que rendirse a la evidencia, que es que cientos de miles de mujeres no lo llevan. Y teniendo en cuenta que el Corán no obliga al hijab, es muy posible que en poco tiempo, si no hay injerencias extranjeras, porque ese es otro fenómeno muy interesante, si la injerencia extranjera obliga a una cosa, aunque esa cosa sea positiva y lo aceptasen en principio, habiendo esa injerencia no lo van a aceptar, solamente por el hecho de esa imposición exterior. Si se deja a Irán solo, la cuestión del hijab caerá por su propio peso en 3 o 4 años. Don Carlos, toda esta situación que se ha estado llevando en Irán ha estado siendo aprovechado por actores, pues, bueno, principalmente por el caso de Donald Trump, ¿no? Quien envalentonado por esa victoria, aparente victoria que ha tenido en Venezuela, pues ha empezado o se ha atrevido a amenazar a Irán con intervenir si es que Irán pues desvivía, ¿no?, a manifestantes, a protestantes. No solo es el caso de Trump, están otros personajes en la política estadounidense, el caso de Mike Pompeo, exsecretario de Estado, el caso de Lindsey Graham, ¿no?, quien es uno de los halcones más fervientes que quieren iniciar guerras con Irán, con Venezuela, con Rusia, con China, ¿no? Probablemente el halcón de los halcones. ¿Cómo está la situación, don Carlos, respecto al papel de estos personajes, del presidente de Estados Unidos y de Estados Unidos en su conjunto para con Irán? Bueno, empezaré diciendo que yo me he equivocado cuando salió elegido Donald Trump. Yo pensé, y lo dije públicamente, que Donald Trump no iba a comenzar ninguna guerra, que iba a ser mucho mejor que la victoria de los demócratas desde un punto de vista exterior, que se iba a encerrar, y me equivoqué, y ha sido todo lo contrario. Esto sucede. Todo enfocaba que Donald Trump no iba a tener este tipo de locura sobre la que esa espiral de locura sobre la que está sumido, acelerando los tiempos, cometiendo lo que ha sucedido en Venezuela, exigiendo la anexión de Groenlandia, queriendo atacar a ese hegemón militar que es Irán. Yo creo que lo que está haciendo es encender medio planeta lejos de aquel primer mandato que tuvo Donald Trump, en donde no llevó a cabo ninguna guerra, hubo algún bombardeo en Siria meramente simbólico. Recordemos aquella reunión con el líder supremo en Corea del Norte, ese acercamiento a Rusia, el trato que tenía con Putin, pero en este segundo mandato yo no sé qué ha sucedido, que ha invertido los términos absolutamente, de una manera enteramente escalofriante. La situación de ahora, me preguntas, yo hasta donde yo sé, la situación interna norteamericana no es ni de lejos ni fuerte, de ahí esos vaticinios que hago con respecto a Estados Unidos, que no suelo adivinar, acertarlo, porque no es un país que me interese y no lo sigo día a día, pero sí me consta, por la relación y la situación que está sucediendo con Irán, es que muchísimos políticos, no solamente demócratas, sino también republicanos, le están frenando ya. Le habían reído las gracias en estas circunstancias con lo de Venezuela,
incluso con lo del principio de Groenlandia, cuando empezó a hablar de Groenlandia, yo pensé que era una broma directamente, anexionarse Canadá y Groenlandia, hablaba de este tipo de cosas, pensé que era una exageración, era en esos momentos en donde estaba hablando de los aranceles, esa guerra arancelaria en donde decía que iba a poner el 100% de arancel a China, cosas de este tipo, luego el día siguiente decía que el 200%, unas cosas enteramente alucinadas que sabíamos que no eran reales, y en ese contexto también hablaba de lo de Groenlandia y lo interpreté de esa manera. Y yo creo que le han ido siguiendo el juego hasta un punto. Este punto, por supuesto, es ya con lo de Venezuela y lo de Groenlandia se han parado muchos políticos republicanos que están diciendo que hasta aquí hemos llegado. Lo de Irán desencadenaría una guerra que no sabemos dónde puede acabar. La cuestión militar iraní es un punto muy serio, igual lo tratamos luego. Aunque hay muchos intereses por empezar esa guerra a instigación de Israel, lógicamente Estados Unidos no se le ha perdido absolutamente nada en esa parte del mundo con respecto a Irán. Al punto de hoy, me preguntas hoy, que también, insisto, si esta entrevista se hace dentro de 15 días, sería otra cosa enteramente diferente. Desde ayer se están estableciendo puentes diplomáticos y hoy, lo último de lo último, es que esta mañana me he despertado con que de alguna manera había reculado Donald Trump. Si hace 2 días dijo que si seguía la represión hacia los manifestantes, que no era tal cosa, ellos atacarían con todo. Hoy está diciendo que bueno, que le parece que ya las protestas han terminado, que no está habiendo represión y que un ataque no sería lo más idóneo. Ya ha reculado porque hay muchos. Yo creo que a lo mejor Donald Trump no sabe ni dónde está Irán. El otro día, con respecto al premio Nobel, habló de Noruega. Se cree que el premio Nobel lo dan en Oslo en vez de Estocolmo. Tiene ahí un cacao que no sabemos muy bien qué tiene en la cabeza Donald Trump. Yo supongo que Venezuela ni sabía dónde estaba tampoco, le sonaría algo por ahí por el Caribe, pero no lo ubicaba muy bien. Irán, yo no sé ni dónde, yo creo que no sabrán ni dónde está. Y muchos políticos, yo creo que le están haciendo entender de alguna manera, por un lado, la magnitud de lo que supondría una guerra con Irán y, por otro lado, esas relaciones diplomáticas que en Irán te puedo asegurar que no tienen ninguna consideración para la palabra de Estados Unidos. Numerosas veces, con todo lo que conlleva la diplomacia iraní. Cuando conoces Irán, la palabra de un diplomático es sagrada, no la pueden contravenir bajo ningún concepto. Los Estados Unidos, hijos de Inglaterra, pues toda su vida ha sido hacer un tratado y contravenirlo a la semana siguiente. Ellos lo saben, se lo han hecho muchas veces a Irán, desde la salida del Tratado 5+1 en tiempos de Obama en aquella guerra hace 6 meses, 7, con Israel de los 12 días, estaban hablando y bombardearon al día siguiente Israel. Sabe Irán que no tiene ningún valor la palabra de Estados Unidos, pero están estableciendo esos cauces para intentar llegar a una salida diplomática, porque además pasa otra circunstancia, que es que Irán, y me parece un caso insólito, que diga algún oyente si conoce algún otro, Irán es un país que en 250 años no ha atacado a nadie. No se le puede tildar, por lo tanto, a Irán de ser belicoso, un peligro, que intente ir anexionándose territorios alrededor de sus fronteras. No ha atacado a nadie en 250 años. No quieren la guerra bajo ningún concepto. Esto nos demuestra que, independientemente del carácter del gobierno que esté, del sistema político que existe en Irán, Irán no le gusta iniciar una guerra. E intenta, por lo tanto, todas las vías, la diplomática, por supuesto, para intentar evitar una confrontación militar. Y en esto están hoy. Hoy me preguntas esto y te digo que hoy la guerra está más lejos que ayer, pero es posible que pasado mañana sea inminente. Hoy se está hablando de movimientos en las bases americanas, de retirada de personal americano de bases cercanas, como que esperasen un ataque de Irán. Yo no entiendo que Irán golpease primero, y el ataque estadounidense tampoco lo veo a día de hoy. Hoy estamos a 15 de enero y no lo veo en absoluto. Estamos cerca, pero hemos estado cerquísima. Hace 3 días hablé con el embajador de Irán y me comentaban
gran posibilidad y el nerviosismo que existía acerca de esta posibilidad. Pero hoy es mucho menor que hace 48 horas. Ojalá entienda Donald Trump, por sus políticos y por estas circunstancias de las que estoy hablando, que la guerra no iba a beneficiar a nadie, tampoco a Estados Unidos. Don Carlos, solo quería comentar algo, ¿no? Respecto a lo que usted decía, que es impresionante el dato que acaba de dar sobre que Irán hace 200 años que no ataca a un país y Estados Unidos atacó a un país hace apenas 10 días, ¿no? Vaya, qué cosas, y pues Irán es el malo, siempre es el malo, ¿no? Vaya. Don Carlos, respecto a Irán, ¿cómo Irán ha venido preparándose? Yo a usted lo escuchaba en otros programas también hablar, ¿no? De que en cuestión de meses probablemente se iba a reactivar el conflicto que quedó más o menos congelado el pasado junio del año pasado. E Irán aparentemente era consciente de eso y venía preparándose, recuperando fuerzas, armándose, ya sea también contando con aliados. Había reportes de que Rusia había enviado varios aviones de carga, probablemente armamento, sistemas antiaéreos para reforzar las capas de defensa que tenga Irán. Y hasta el día de hoy, y además Irán venía haciendo ejercicios militares, ¿no? Don Carlos, ¿cómo viene Irán preparándose para lo que podría ser en cualquier momento? Probablemente, como usted acaba de decir, quizá por ahora todavía no, pero más adelante podría darse. ¿Y cómo Irán se está preparando para esa guerra, tanto con Israel como posiblemente contra Estados Unidos? La confrontación entre Estados Unidos e Israel, que viene a ser lo mismo, e Irán, yo creo que es inevitable. Es inevitable porque Israel y Estados Unidos quieren que sea inevitable. Tanto en cuanto es así, yo creo que se entiende desde Irán la guerra de los 12 días como un intento más por destruir militarmente a la República Islámica. De aquellos días se pueden extraer varias conclusiones y para mí una, que los sistemas defensivos israelíes, que se vendían como invulnerables y perfectos, no fueron nada de eso. Pensemos que las respuestas misilísticas que hizo Irán contra Israel no solamente tenía que burlar las defensas israelíes, esa célebre cúpula de hierro, sino que tenía que sortear y engañar los sistemas defensivos de Estados Unidos que tiene en las bases del Golfo, en Jordania, en el mar Mediterráneo. Todo eso es un conjunto defensivo que nos lo vendieron como invulnerable, y vimos la precisión de los lanzamientos de Irán sobre Israel, sobre recuerdo, el puerto de Haifa lo dejaron asolados. Nada de esto salía en Occidente, y en Occidente se ha vendido como una gran victoria de Israel contra Irán. No fue en absoluto de esa manera. Tal y como lo veo yo, fue Israel quien pidió la hora y pidió a Estados Unidos que intercediera para que terminase aquello, porque cada golpe que daba Israel era respondido con otro golpe iraní de la misma intensidad y psicológicamente mucho más fuerte. El talón de Aquiles en aquel momento fue la aviación iraní. La aviación iraní, el espacio aéreo iraní fue vulnerado completamente. Contaba con una aviación enteramente obsoleta, antigua, y le ha servido esa guerra para renovar toda la aviación y el sistema aéreo iraní. ¿Cómo lo ha hecho? Gracias a que Rusia le ha proporcionado aviones mucho mejores con los que contaba hace poco. Se habló que si China le iba a ayudar, pero finalmente fue Rusia la que ha trabajado en ese sentido. Y además, ahora tienen un tratado estratégico de defensa mutuo que no obliga a la otra parte a defenderle, pero que sí a suministrar material. Tiene mejores cartas que hace 6-7 meses en aquella guerra de los 12 días. Además, lo han hecho público, pero hablando con responsables militares, me decían que lo utilizado en la guerra de los 12 días fue material de hace 10 y 12 años. No han lanzado lo mejor que tienen, ni mucho menos. De hecho, hubo ataques con drones que era poco menos que chatarra que estaban mandando para allá y quitársela de encima.
cuenta misilísticamente, Irán cuenta con un material militar que no cuenta ni Estados Unidos. No sabemos realmente lo que tienen. Yo no sé lo que tienen, igual que Rusia, que en cuestiones misilísticas, pero es que Irán no es que se suministre y se habitualle de material ruso, sino que cuenta con una tecnología propia que nadie sabe exactamente, no el número, sino la intensidad, las características misilísticas de Irán. Por supuesto, ya son muy conocidos los misiles hipersónicos, misiles que son lanzados a 1.600 kilómetros y en segundos lo tienes encima. Y que han funcionado. Alguno hipersónico se lanzó en Israel y burlan totalmente ese sistema defensivo. No existen. Occidente ni Estados Unidos tiene la capacidad defensiva de contrarrestar esos misiles hipersónicos, pero por encima de esos misiles hipersónicos tiene unos misiles que desconocemos su naturaleza. Por eso digo antes que políticos estadounidenses le estarán diciendo a Donald Trump: cuidado, porque no sabemos dónde estamos entrando. Yo creo que una guerra con Irán supondría al final que pudieran arrasar el Estado de Israel, por ejemplo. O sea, yo no sé si son conscientes de dónde se están metiendo. Resumiendo, te diré que tiene una mejor situación Irán militarmente que hace 7 meses. Y hace 7 meses pudo contrarrestar el ataque de Israel. Israel solo no se va a meter y necesita la ayuda de Estados Unidos. A día de hoy no veo que Estados Unidos esté por la labor de entrar en ese avispero que es Irán, que al final para derrotar a un país tienes que invadirlo. Y sabemos que esa invasión es imposible. Efectivamente, don Carlos, además hay un aspecto, como usted venía diciendo, por ejemplo, el año pasado, en junio, agarraron desprevenido a Irán, ¿no? Con esa, pues más o menos un intento de trampa de, pues vamos a negociar, y sin embargo, pues atacan por la espalda, se podría decir, ¿no? Con todo el deshonor que ya estamos acostumbrados a ver, ya sea respecto a Israel o respecto a Estados Unidos. Pero ahora Irán está en alerta y, como usted dijo, está consciente, ¿no? De que un ataque podría llegar en cualquier momento. Don Carlos, podría, ya lo habría comentado usted, pero ¿cómo fueron estas últimas 24 horas de máxima tensión? Se hablaba mucho de que era inminente el ataque de Estados Unidos, pero pues al parecer sus asesores le habrían dicho que no estaban listos para una represalia por parte de Irán. El propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aparentemente le habría pedido también a Trump de que pues espere todavía, porque ni siquiera Israel estaría lista también para una represalia. Y además también esto, don Carlos, los actores regionales como Turquía, como Arabia Saudí, como Qatar, como Oman, ¿no? Las petromonarquías del Golfo habían presionado a Trump para que no ataque a Irán porque podía desencadenar un caos. ¿Cómo se han manejado estas últimas 24 horas, don Carlos? Pues esta cuestión es muy interesante. Hemos estado viendo cómo Donald Trump, en el caso de Venezuela, por ejemplo, decía que iba a ser inminente, llevó para allá el portaaviones Ford y decía que iba a ser hoy, mañana no, juegan con los tiempos constantemente y finalmente no hubo ninguna invasión, hubo lo que hubo, un ataque y secuestrar al presidente de Venezuela, que fue imposible eso que sucediera si no había agentes dentro que posibilitaron toda esa maniobra. Se ha vendido como una maniobra perfecta de estrategia, pero ahí había gente dentro involucrada, porque de otra manera hubiera sido impensable. Esto no va a suceder en Irán, no van a secuestrar a Jamenei y nada de este tipo. Esos movimientos diplomáticos de los que hablaba antes, yo creo que han colaborado esos políticos norteamericanos que intentan hacer entender la magnitud de la situación de un ataque a Irán, están también intentando llegar a algún acuerdo con esta cuestión. Que hay otros acuerdos mucho más allá del ataque. Está la cuestión nuclear, ese fantasmagórico desarrollo de la bomba atómica de Irán,
que si consultamos la hemeroteca vemos que Israel lleva hablando de esta cuestión desde finales de los años 90, que Irán va a desarrollar en breve tiempo, en unos meses, la bomba. Han pasado 30 años y no la ha desarrollado, porque entre otras cosas hay una fatua que puede ser revocada, pero a día de hoy es lo que hay, que no permite, desde un punto de vista religioso, el desarrollo de material nuclear para fines bélicos, sí para fines civiles, que es en lo que está Irán. Hay un célebre discurso de Jamenei en donde dice que ojalá nadie tuviera la bomba atómica, pero todo el mundo pudiera contar con el desarrollo de energía nuclear para fines civiles. Decías que, claro, que Irán va a responder. A nadie le quepa la menor duda que Irán respondería frente a un ataque. Muchas veces se ha provocado a Irán de mil maneras diferentes a través de fuerzas subsidiarias, de lo que se habla algunas veces como fuerzas proxy, y por intercesión de otros grupos, de otras personas. Se han atentado contra científicos del plan nuclear, se ha atentado contra altos militares. Recordar el asesinato del general Soleimani, que reconoció Trump en su primer mandato que había ordenado la ejecución de Soleimani. Imaginémonos por un segundo que Jamenei hiciera un discurso diciendo que ha mandado a un comando a matar a un general, al general más representativo del ejército norteamericano. Sería un casus belli, pero aquí esto nos da absolutamente igual y lo vemos normal, que el presidente de Estados Unidos reconozca que ha asesinado a alguien de la importancia militar de Soleimani y lo que representaba, porque era un símbolo mucho más allá de su graduación militar. Entonces, entendiendo que Irán ha aguantado tantas veces provocaciones, pero ya en la guerra en junio pasado respondió sistemáticamente a cada ataque israelí con un contragolpe misilístico de la manera que lo hizo, saben que Irán va a responder, que ya se han acabado los tiempos por parte de Irán de soportar las provocaciones y por lo tanto esa respuesta tiene un peso y un peligro tremendo. Que Estados Unidos comprenda esto me parece fundamental para que decida atacar o no. Y me hablas de determinados países, Arabia, de Omán. Arabia Saudí ha cambiado, aunque bueno, hay que tenerlo ahí bajo observación, pero ha cambiado su agenda exterior y sobre todo con respecto a Irán. Ya hace más de un año, a intercesión de China, se reconocieron, intercambiaron legaciones diplomáticas y tiene un acercamiento mucho mayor de lo que trasciende en la prensa Arabia Saudí e Irán, aunque Irán sabe que también la palabra saudí hay que tenerla en cuarentena. La realidad es que Arabia Saudí ha procedido con un acercamiento a Irán que hubiera sido insospechado hace tantos años. De hecho, ahora, en estas horas en las que se habla de un inminente ataque o de la posibilidad de un ataque, Arabia Saudí no va a permitir a día de hoy que su espacio aéreo sea utilizado para un ataque a Irán. Esto es fundamental. En todas estas guerras de Oriente Próximo se ha utilizado el suelo saudí para atacar a Siria, para atacar a Irak, para atacar a muchos países. Pero ya ha dicho Arabia Saudí que no va a permitir, hoy, ya veremos qué dice dentro de 5 días, que no va a permitir que sobre su suelo y sobre su espacio aéreo se utilice para atacar a Irán. Omán, más allá de, hablabas de Omán ha tenido una fuerte e importante papel en esta cuestión a título diplomático. Omán es un país muy curioso, con una especificidad religiosa que no es ni suní ni chií, que es abadí, que ibadí, que es otra cosa, que con un islam muy laxo, que está siendo utilizado o se ha prestado él, Omán, para de árbitro en muchas circunstancias con respecto a Irán. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta en ese campo, en el campo diplomático. Y Turquía sí es muy importante el giro que está tomando Turquía en los últimos meses. En los últimos 7-8 meses, Turquía está haciendo una agenda exterior enteramente diferente. Y desde hace tiempo estoy hablando de estas cuestiones porque se ha acercado a Irán, una cosa enteramente insospechada hace tiempo, y que se ha plasmado en estos días de las protestas, cuando a través de esa zona que llamamos el Kurdistán, que no sabemos muy bien ni qué es, brigadas y milicias kurdas entraron con armas en Irán. Los servicios de inteligencia turcos avisaron a Irán y gracias a eso pudieron ser anulados este intento de sublevación a través de las armas
de los kurdos, que detrás de los kurdos está Estados Unidos e Israel. Son los únicos países que mantienen esa fantasmagoría que es el Kurdistán. Turquía está intentando capitanear la causa palestina, Turquía está intentando capitanear la causa del islamismo, Turquía, con la nueva situación de Siria, ha cambiado enormemente el paisaje y las intenciones que tiene para Oriente Próximo, y esto le ha llevado a acercarse, a aproximarse a Irán. Además, es que pensemos que si caen las estructuras del Estado de Irán, es muy posible que sucediera algo análogo a lo que está sucediendo en Siria, a una partición, a un troceamiento de Irán. Y esto no le conviene a ningún país de la zona, y tampoco a los turcos. Juntando todos esos elementos, vemos que explicamos que Turquía haya cambiado todo ese quehacer en materia de política exterior. Y lo que estaremos por ver, porque lo que nos queda por ver es si todo sigue así y tal como yo lo estoy viendo, es un mayor aproximamiento de Turquía a Irán por que choquen los intereses de Israel y Turquía. Turquía, el segundo ejército más grande de la OTAN, Turquía, otro país que tiene un poder cultural en la zona enorme, podría llegar a provocar o a sumarse a un ataque a Israel. Y entonces ya veríamos si un país de la OTAN inmiscuido en una agresión a Israel, qué hacen otros países al respecto, y los propios Estados Unidos. Estados Unidos siempre va a defender a Israel, lógicamente, pero ya veríamos, esto sería una situación enteramente inusitada, extraordinaria, nueva, y nos vamos a enfrentar a esa situación más pronto que tarde, y veremos que toda la situación de Oriente Medio habrá cambiado enormemente y a muchos les pillarán con el paso cambiado. Pero cuidado con Turquía, porque vemos que ha cambiado todas las reglas del juego y va a cambiar todo el paisaje de Oriente Próximo en los próximos meses, seguramente. Don Carlos, hay otra cuestión más que es importante, bueno, respecto de Irán. Es el papel que juegan en este caso los aliados más cercanos, ¿no? Ya sean países o grupos, movimientos de resistencia, el caso de Hezbollah, el caso de Ansar Allah en Yemen, o el caso de Kataib Hezbollah en Irak, que ha empezado a, bueno, con algunos comunicados, anuncios, cobrar un poco más, ¿no? de relevancia. ¿Qué papel juegan estas alianzas? Habrían amenazado de que si atacaban a Irán, de que si la existencia del gobierno de Irán estuviese amenazada, ellos responderían con todo lo que tienen, ¿no? Don Carlos. Pues sí, efectivamente. Cuando estábamos hablando de la magnitud del problema de un ataque a Irán, lo que podría demanar esa circunstancia, hemos dejado en el tintero que todas esas fuerzas que componen el eje de resistencia no iban a quedarse de brazos cruzados, bien porque están hermanados con la causa de la República Islámica, bien porque dependen de la misma, y por lo tanto, si cayese la República Islámica de Irán, caerían más pronto que tarde también todos esos elementos que has hablado, Hezbollah, Ansarallah, las milicias iraquíes y demás. Todo el eje de resistencia desaparecería. Fíjate lo que está sucediendo también, porque por eso hemos empezado hablando que ya no hay cuestiones locales, sino que son todo globales. La situación de Somalilandia, lo que ha sucedido con Somalilandia, el reconocimiento de Israel de Somalilandia, claro, en ese Bab el Mandeb, en esa puerta del Mar Rojo frente a Yemen, pues es una base de operaciones ideal para Estados Unidos e Israel en contra de Yemen, que es un aliado de Irán. Aquí tenemos el papel también, no solamente de esas fuerzas del eje de resistencia, sino de otros países. No hemos hablado de Pakistán, que cuenta con material atómico y que en la guerra de los 12 días se ofreció públicamente a facilitar ese material atómico, que al instante Estados Unidos se entrevistó con el responsable de las fuerzas de Pakistán para que le asegurase que no iba a ceder ese material atómico, y este es el panorama, otro aspecto muy importante, tanto la
el actuar de Pakistán, la posible y futurible ayuda rusa, que yo creo que no habría una gran ayuda rusa en China, pero estarían ahí expectantes, y yo creo que es un error por parte de China y Rusia no entender que la posibilidad de la caída de Irán jugaría en detrimento suyo por muchísimos factores económicos, militares. Sería un error aceptar la caída de Irán, y por supuesto todas esas fuerzas subsidiarias de Irán que conforman el eje de resistencia no iban a quedarse quietos. Imaginémonos el estallido de esa guerra, y si va a más, pues la respuesta de Yemen, la respuesta de Hezbollah, la respuesta de las milicias de Irak sería incendiar la mitad de Oriente Próximo de una manera mucho mayor de la que la vimos en la guerra de los 12 días, que por cierto, en este punto yo llevo mucho tiempo hablando de la intencionalidad de Israel de entrar en el Líbano. Lo bombardea constantemente, ya ha entrado algunos kilómetros, pero yo estoy hablando de la invasión del Líbano para terminar con Hezbollah. En este escenario, si se produjera la guerra, Israel entraría de lleno en el Líbano y ya tendríamos a Turquía, que no se iba a quedar quieta. Sería incendiar todo completamente. No hay que ver esto simplemente como un ataque a Irán y una respuesta de Irán, sino que si las cosas fueran a más, sería incendiar desde el Golfo Pérsico y el Océano Índico, desde el Yemen hasta el Líbano, y desde el Líbano hasta la frontera con Pakistán. Sería abrir un escenario de una guerra de una magnitud que no hemos visto nunca en Oriente Medio. Bueno, don Carlos, hay dos últimos puntos más que quisiera tocar. Bueno, uno de ellos es el hecho de respecto al programa nuclear y respecto, bueno, este tema que entiendo que en Irán es delicado, ¿no? El tema de las armas nucleares. ¿Cómo lo ve usted? Hay rumores, hay especulaciones, pero son eso, son especulaciones de que quizá lo que mencionaba de la fatua, quizá es también una forma de distracción y por debajo sí tienen el interés de construir la bomba atómica, ¿no? ¿Qué tan cierto es, don Carlos? ¿Qué opina usted sobre ese tema? ¿Cómo está manejando Irán ese tema? Yo entiendo que teniendo la capacidad tecnológica que tiene Irán, no estamos hablando, cuando hablamos de Irán, no estamos hablando de un país subdesarrollado ni perdido de un país subsahariano de la República Centroafricana. No, estamos hablando de un país con una tecnología que ha desarrollado propia. Por ejemplo, en cuestiones de satélites, tienen satélites propios, no dependen de los satélites rusos, que muchas veces oigo este tipo de cosas. Han puesto en órbita satélites propios, tienen una tecnología propia, y si viene siendo acusado Irán del desarrollo de la bomba atómica desde finales de los 90, hombre, entenderemos que desde finales de los 90 le ha dado tiempo sobrado como para haber desarrollado la bomba atómica. Lo que sucede es que no ha querido desarrollar la bomba atómica y que no la tiene a día de hoy. Esto no quita para que pudiera tener material atómico. Hace poco Rusia cedió o vendió unos misiles a Irán que tienen la capacidad de transportar material atómico. Y esto ha dado también que hablar. Podría hacerse perfectamente con material atómico, no tanto porque ellos lo desarrollen, que podrían hacerlo por tecnología sobradamente, de una manera evidente, sino que porque Pakistán, incluso Corea del Norte, la propia Rusia, pudiera cederle este tipo de material. Los que propugnan que Irán es un peligro nuclear, decirles que a día de hoy no tienen la bomba atómica, pero indudablemente yo sí creo, pero esto ya es hasta aquí los datos, mi opinión es que si vieran peligrar la existencia de la República Islámica, yo creo que sí habría partidarios de que le cedieran material nuclear para usarlo. Y yo entiendo que si lo usasen sería para lanzarlo sobre Israel. Que sepa Israel lo que se está jugando. Israel tiene material atómico, podría lanzar lo que quisiera, pero Irán no se va a quedar de brazos cruzados y puede disponer de ese material atómico. Lo que sucede es que a día de hoy no han querido en ningún caso tener material atómico para uso militar. Bueno, don Carlos, hay una última cuestión más aquí. Si nos podría explicar por qué Irán no es Venezuela. ¿Por qué mucho se está empezando a hablar, ¿no? Entiendo que incluso el propio Trump probablemente, ¿no? Se haya llegado a creer eso, ¿no? Esa sobreconfianza que le ha dado
es el tema de Venezuela, ¿no? Que pues con sacar a un presidente del poder ya cree que se ha hecho con todo y tal. Y no solo él, sino en su círculo directo, políticos, en los medios también se habla de esto, ¿no? Es decir, hay una creencia ya con lo ocurrido en Venezuela de que eso mismo se puede replicar en Irán, ¿no? Es decir, de que pues sencillamente con o desvivir o asesinar a la ayatolá o a la dirigencia, ya, con eso se va a poder facilitar una transición, se lo va a poder traer a Pahlavi para que gobierne Irán, ¿no? Y así, todos felices, todos tranquilos. ¿Por qué, don Carlos, por qué esto es tan, tan irrealista? ¿Por qué hay esta creencia? Don Carlos, ¿no? Usted mencionaba, usted comentaba de que sería todo lo contrario, ¿no? Incluso en el peor de los casos para Irán, si lograsen acabar con todo su mando, ¿no? Se desataría un caos sin precedentes, ¿no? Don Carlos, ¿por qué Irán no sería Venezuela? Son dos países que son incomparables. El sistema político, la localización en el mundo, el poderío militar, el seguidismo que tiene dentro de la población. En Venezuela, no conociendo yo la realidad de Venezuela en profundidad, pero he visto constantemente que si hay una representatividad dentro de Venezuela que están en contra del sistema político. Porcentuarlo no lo sé, no sé si es mayoritario el seguidismo al chavismo o no, pero sí hay, y de hecho en ese ataque norteamericano ha habido desde dentro una ayuda tremenda, que a lo mejor con el tiempo veremos y nos sorprenderemos quiénes han ayudado, que serán gentes de dentro del régimen. Me parece la segunda de a bordo que siga, que haya jurado el cargo como presidente, no tiene ningún sentido si vemos que lo que se quería acabar era con el sistema político. No tiene ningún sentido. Seguramente esas gentes estaban en connivencia con Estados Unidos y han facilitado todo esto. Y nada de esto es así en Irán. Aunque Jamenei, el líder supremo, Sayed Ali Jamenei, es muy mayor, tiene que tener en torno a los 90 años, 88, 89, 90 años. No le quedan muchos años de vida. Va a morir, va a haber pero hay una sucesión y esto está establecido en la constitución iraní. Ese consejo de ayatolás van a elegir a la persona y seguramente ya tienen, dada la edad de Jamenei, ya tienen previsto, si no quién, una terna de candidatos a ver quién va a suceder. La desaparición de Jamenei por muerte natural o por cualquier otra circunstancia no supondría un gran golpe para las estructuras del Estado, en ningún caso. No van a tener la capacidad militar, la capacidad real de hacer una acción del tipo que hicieron en Caracas. Teherán no es Caracas. La población, antes hemos estado hablando de cómo porcentualmente está con la República Islámica, y si no están con la República Islámica son muy nacionalistas y no van a aceptar en ningún caso una injerencia exterior. En la Guerra de los 12 días, permítame, por ejemplo, una anécdota que refleja cómo es el pueblo iraní. Aquí en Madrid hubo un acto que se hizo en favor de Irán, en contra de la guerra. Me acerqué y vi que estaba organizado por por mujeres, en concreto una asociación de mujeres iraníes que están en contra de la República Islámica, y fueron con su bandera, con la bandera que tiene Irán, no esa bandera de cuando era Persia, la bandera actual de Irán, con el escudo de hoy, y fueron a defender a la República Islámica, a Irán, porque por encima del sistema político que aquellas mujeres que hacían aquella manifestación, pues repudian abiertamente, estaban en contra de que Estados Unidos atacara a Irán. Y ahí ya me había dado cuenta, pero eso fue un refrendo de cómo lo que estoy diciendo es cierto. Gentes que incluso están en contra del régimen político van a estar en contra de que se bombardee su país y mueran iraníes. Así que esto es enteramente diferente y estamos hablando de otras cuestiones. Las cuestiones militares las hemos hablado antes. Venezuela tampoco creí yo nunca, y nos ha dado que iban a invadir un país con esas selvas que recuerdan, aunque no tenga nada que ver, a un Vietnam. Podrían meterse en un Vietnam del siglo XXI. Irán tiene una extensión enorme, montañas, desiertos,
y se iban a encontrar una población enteramente en contra de, fíjate lo que sucedió, aunque sean distintos, lo que sucedió en Afganistán, pues algo parecido. Con lo cual no van a entrar. Son dos comparaciones enteramente diferentes, no son ni comparables, pero por todo y por alguna cosa más, Irán no es, por eso incluso yo he dicho muchas veces que Irán no es Venezuela, y se lo van a pensar más de una vez. Bueno, don Carlos, la verdad es que ha sido un gusto contar con su presencia. La verdad es que estamos muy agradecidos por poder, bueno, ¿no? Contar con todo su conocimiento. Como le decíamos, lo venimos siguiendo bastante en muchos de los programas en los que suele estar. Y la verdad, esperemos nuevamente contar con su presencia. Don Carlos, sería un honor para nosotros, ya es un honor contar con usted. Y bueno, nuevamente muy agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Don Carlos. Pues muchas gracias a vosotros y siempre que me llaméis y podéis y pueda, voy a estar. Me llamaste y al instante te dije qué día y no, yo no pongo problemas para ningún tipo de entrevista. Decir a quien nos escuche que podrán estar a favor o en contra, en acuerdo o desacuerdo con lo que he dicho, pero a todos, a los que estén de acuerdo y en desacuerdo, que consulten fuentes, que contrasten información, que no crean lo primero que ven, porque hay fortísimos intereses por confundirnos acerca de lo que sucede en Irán. Y si hicieran eso, me doy por satisfecho. Bueno, don Carlos, si gusta, podría recomendarnos algunas de sus redes para que puedan seguirlo. He entrado hace 3 años, yo creo que en esto de las redes, no era yo muy partidario, pero es verdad que es una manera de difundir pues ideas, mensajes, conferencias, este tipo de cosas. Soy muy activo en Twitter, la dirección es Carlos Paz C 2021. Que sigan, que consulten y si les interesa, pues que me sigan y que me escriban. Yo estoy siempre abierto a dialogar y a colaborar con todo tipo de gente. Bueno, muchas gracias nuevamente, don Carlos, y pues que tenga una buena tarde, bueno, buena noche, en este caso ya sería buena noche, ¿no? Y bueno, eso sería todo por hoy. Un saludo a los teleaudientes y nos vemos en el, bueno, antes suscríbanse al canal, denle like al video, comenten sobre todo lo que se ha analizado aquí con nuestro invitado y pues bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo.